Hola a todos. En el día de hoy os quiero hablar de la dopamina, de la serotonina como moléculas de las emociones, pero también del magnesio y la influencia que tiene este mineral sobre los receptores NMDA, que sabemos que regulan, modulan el equilibrio entre el glutamato y el GABA. Sabemos que el glutamato es un neurotransmisor excitador y el GABA es un neurotransmisor inhibidor. También os quería hablar de la neuroinflamación y la repercusión que esta inflamación cerebral puede tener en muchos problemas de tipo depresivo. El cerebro es un órgano pues, fuera de lo común. Fijaros que el cerebro está constituido por 100.000 millones de neuronas que representan un ensamblaje de cables eléctricos de una longitud de unos 180.000 kilómetros. Fijaros, con las conexiones que representan todo el ensamblaje neuronal, representaría como 10 veces la circunferencia de la Tierra. Pero también sabemos que cada segundo perdemos una neurona. Se pierden 3.600 neuronas en una hora. Y en una jornada estamos hablando de que perdemos unas 85.000 neuronas. También sabemos que la superficie de la capa fosfolipídica del cerebro representa unos 25.000 metros cuadrados, lo que correspondería a 4 estadios de fútbol. Recordamos que el cerebro básicamente es grasa, son fosfolípidos, son cerebrósidos, son esfingolípidos, es decir, que es grasa. Y esta capa fosfolipídica cerebral es una capa muy amplia que ocuparía unos 25.000 metros cuadrados. Cuando hablamos de cerebro, pues tenemos que hablar, como hemos dicho, de las moléculas de las emociones. Entonces, normalmente, todo lo que es la información, toda la transducción sensorial, toda la neurotransmisión entran a través del hipotálamo en el núcleo arqueado. Y decimos que el hipotálamo es un segundo cerebro dentro del primer cerebro. Pues bien, aquí en el hipotálamo encontramos el núcleo paraventricular y aquí parte lo que llamamos una rama simpática, donde está dominada por la dopamina, la noradrenalina, la adrenalina. Y sabemos que los precursores de dopamina, noradrenalina, adrenalina son la tirosina y la fenilalanina. ¿Y para qué nos sirve la dopamina, la noradrenalina y la adrenalina? Pues nos da el impulso, la fuerza, la vitalidad, las ganas de desarrollar proyectos, la atención, la concentración, la motivación. Todo eso tiene muchísimo que ver con unos buenos niveles de dopamina. En contraposición a la rama simpática, también desde el núcleo paraventricular aparece la rama parasimpática, donde encontramos la acetilcolina, la serotonina y el GABA. Pero también sabemos que para fabricar GABA, serotonina y acetilcolina necesitamos, por un lado, la colina. La podemos encontrar en la lecitina de soja o también en el huevo. Consumir huevos cuya numeración alfanumérica empiece por el 0 nos aporta en torno a los 600, 700 miligramos de colina. Y la colina va a estimular la producción de acetilcolina. Y la acetilcolina es el neuropéptido o neuromediador del sistema nervioso parasimpático. Pero a través del triptófano fabricamos serotonina y a partir de la glicina fabricamos el GABA. Bien, gracias a la actividad del sistema nervioso parasimpático, pues conseguimos una relajación, una armonía de la calma, una mayor facilidad para conciliar el sueño y una interacción entre el simpático y el parasimpático nos va a regular ese comportamiento y esa motivación. Pero también hay que recordar que muchos problemas relacionados con la memoria, con la atención, con la concentración, dependen mucho del buen funcionamiento del hipocampo. Y para estimular, para fortalecer, para que el hipocampo funcione de forma adecuada y así tener una buena memoria y un buen aprendizaje, necesitamos unos buenos niveles de acetilcolina
y para tener buen nivel de acetilcolina necesitamos colina que entre directamente o a través de la macronutrición o a través de complementos dietéticos nutricionales que aporten directamente la colina. Bien, sabemos que el cerebro tiene una estructura horizontal, donde encontramos el hemisferio izquierdo, que se encarga del lenguaje, del pensamiento racional y verbal, del análisis, de la objetividad, de la competencia gramatical y matemática, del pensamiento lineal y lógico. Le denominamos el cerebro masculino. En el cerebro izquierdo tenemos el culto a la razón, pero si tenemos una sobreactivación del hemisferio izquierdo, pues la persona se vuelve brusco, frío, escéptico, crítico, materialista, tiende a la acumulación de bienes materiales, reemplazar la emoción por la sensación. Y en contraposición al hemisferio izquierdo tenemos el hemisferio derecho. Aquí predomina sobre todo la imagen, el pensamiento irracional no verbal, la síntesis, la subjetividad, la capacidad de creatividad, la intuición, la imaginación, percepción integral de los contrarios, de las metáforas, de las analogías. Lo consideramos como cerebro femenino. Y este hemisferio derecho está relacionado con el culto a la intuición, por eso la mujer es más intuitiva. Si tenemos una función exagerada, una hiperactividad del hemisferio derecho, pues vamos a sufrir, vamos a padecer mantenimiento de la dependencia, perder la estructura, disminuir las cualidades de realización de sí mismo, disminución del sentimiento de seguridad, aumento de la angustia y de la duda de sí mismo. Entonces, podemos decir que el hemisferio izquierdo habla pero no ve y el hemisferio derecho ve pero no habla. Un equilibrio entre los dos hemisferios nos va a permitir una discriminación psicológica y por lo tanto, si están desequilibrados, puede producir un comportamiento desequilibrado. Dos hemisferios equilibrados, lenguaje del espíritu equilibrado, moléculas mensajeras equilibradas, comportamiento equilibrado. Bien, hay que recordar que en el cerebro también tenemos sistema inmunológico. También existen distintas reacciones inmunológicas a nivel cerebral. Y sabemos que en los años 1920 los biólogos consiguieron diferenciar al microscopio tres tipos de células gliales. Por un lado, los astrocitos, aquí lo veis en la imagen, los oligodendrocitos, aquí lo veis que se enganchan a las vainas de mielina, y las células microgliales. Muy importante porque las células microgliales, al tener un comportamiento muy similar al macrófago, pues se encargan también de generar, de producir radicales libres. Y todo esto que conformaría el sistema inmunológico del cerebro. Muy recientemente, investigadores han visto que tenemos a nivel cerebral lo que llamamos sistema linfático, es decir, el equivalente al sistema linfático del organismo en general, que por cierto, sabéis que es el gran olvidado de la medicina. Existe un especialista para 6 o 7 litros de sangre y no tenemos especialistas para 14 o 15 litros de linfa. Y a nivel cerebral, este sistema linfático, se denomina así porque lo tenemos a partir de las células glías, se encarga de drenar, de limpiar, de detoxificar toda la basura metabólica que se genera en las mitocondrias a nivel de las neuronas. Y gracias a esto, al día siguiente de haber dormido, pues sentimos y percibimos una sensación muy agradable. Pues bien, el buen o mal funcionamiento de este sistema linfático que está muy activo por la noche depende de que tengas un sueño relajado y placentero.
las personas que tienen un duerme-vela, que no duermen de forma adecuada, pues tienen que saber que su sistema linfático no está drenando, limpiando y detoxificando el cerebro. Por eso, al día siguiente pues, se encuentran como más irascibles, más nerviosos, con cierta compulsión por la comida. Entonces tenemos que conseguir un sueño relajado y placentero, y veremos a continuación que la melatonina es el neuropéptido o neurotransmisor que nos puede ayudar a mantener ese sueño relajado y placentero, que cuando duermes bien, la actividad del sistema linfático es mucho más potente y nos ayuda a limpiar y a detoxificar el cerebro. Por cierto, también se ha visto que el ginkgo biloba optimiza, estimula a través de unas acuoporinas el drenaje y la limpieza y la desintoxicación nocturna de todo lo que es la actividad y el estrés oxidativo a nivel cerebral. Bien, y tenemos que hablar, cuando hablamos del cerebro, tenemos que hablar también de los sentidos. ¿Y cuántos sentidos tenemos? Pues fijaros, tenemos 9 sentidos. Todo el mundo puede pensar que solamente teníamos cinco sentidos, como es el olfato, el oído, el tacto, el gusto y la vista. Pues bien, se ha visto que tenemos sentidos externos, pero también tenemos otros 4 sentidos internos. Y uno de ellos es el sistema inmune. Y fijaros, y este detalle es muy importante, el sistema inmune es el único que comunica con todos los sentidos. También tenemos un sistema interoceptivo, sistema que mide la homeostasis, mide el nivel de glucosa, y es el segundo sentido interno, que también comunica con los otros sentidos. El pensamiento también es un sentido. Las emociones percatan peligro y también es otro sentido. Los sentidos nos van a servir para percatar peligro. Fijaros que los ojos, cuando ven a un león, ¿qué sucede? Hay que correr, con lo que se activa el sistema inmune, ya que los ojos y el sistema inmune están comunicados. Entonces, el paso de la información de los ojos al sistema inmune es muy directo, muy concreto y es prácticamente automático. ¿Qué sucede si escuchamos un ruido peligroso? Nos pone alerta y también se activa el sistema inmune. Pero también pasa cuando nos lo imaginamos. No importa que el peligro sea real o sea virtual. Ese peligro virtual producido por una emoción o por un pensamiento también produce la activación del sistema inmune. Claro, no lo activa igual que una bacteria, lo hace de una forma más suave, más lenta, más debilitada en el tiempo, porque en realidad un pensamiento no es una bacteria. La bacteria o un virus sí es un desafío inmune muy contundente y muy específico. Pero cuando tienes un pensamiento o algún problema que le estás dando vueltas a la cabeza, de forma mantenida y continuada, vas a activar tu sistema inmune. Y esto pues, nos puede llevar, cuando ese pensamiento o ese problema a nivel mental o cerebral no lo resuelves, te puede llevar a una activación continuada y reiterada del sistema inmune, produciendo una inflamación de bajo grado. Y esto puede producir, entre otras cosas, cáncer o patologías inmunes, o también neuroinflamación a nivel cerebral. Bien, cuando hablamos del cerebro, tenemos que hablar también de la barrera hematoencefálica, que es una barrera que nos sirve para separar la circulación sanguínea del líquido cefalorraquídeo. Regula los intercambios de sangre con el cerebro. Existen pasos selectivos con transportadores específicos para el agua, para el oxígeno, para el CO2, para la glucosa, para los aminoácidos, para las hormonas liposolubles libres. El CO2 pasa muy bien, sin embargo, el bicarbonato pasa muy lento. También la barrera hematoencefálica no deja pasar a proteínas plasmáticas y moléculas de gran tamaño. Gracias a esto, la barrera hematoencefálica evita el paso al cerebro de muchos elementos tóxicos, como pueden ser bacterias, toxinas, sustancias tóxicas que pueden venir a veces de la endotoxemia intestinal.
tenemos que hablar, cuando hablamos del cerebro, de la unidad funcional que es la neurona. Aquí tenemos la neurona desde el punto de vista anatómico, con el cuerpo de la neurona, el núcleo neuronal, el axón, las células de Schwann con el nódulo de Ranvier y también esas pequeñas terminaciones sinápticas, terminales, que van a comunicar con otro tipo de neuronas. Bien, entonces podemos decir que la neurona es la unidad funcional del sistema nervioso central, célula excitable que transmite y propaga señales eléctricas, y esta propiedad se debe a la presencia en la membrana plasmática de proteínas específicas que dejan pasar ciertos iones a través de los canales iónicos. También es una célula secretora que produce, que fabrica neuropéptidos, neurotransmisores, por un sistema denominado de esocitosis. Entonces, la emisión y propagación de un mensaje o influjo nervioso depende de estas características que tiene la neurona. Pero en la neurona también podemos encontrar un elemento presináptico donde fabricamos los neuromediadores por ese mecanismo de esocitosis, aquí lo veis, y un elemento postsináptico que tiene pues, una serie de receptores, una serie de canales a través de los cuales interactúan esos neuropéptidos o esos neuromediadores que se han producido en el terminal presináptico. Cuando hablamos de neurotransmisores, los podemos clasificar derivados de aminoácidos, como son las catecolaminas, dopamina, noradrenalina, adrenalina, o las indolaminas, como son la serotonina y melatonina, o también a partir de aminoácidos, como es el aspartato, el glutamato, que son aminoácidos o neurotransmisores excitadores, o también inhibidores, como es el ácido gamma-aminobutírico, que también le conocemos con el nombre de valor natural, también la glicina, y recordar la acetilcolina, que es el neuromediador del sistema nervioso parasimpático. Recordar que el simpático en exceso nos destruye y el parasimpático nos repara. Entonces, para fabricar este tipo de catecolaminas, cuando queremos producir dopamina, pues lo hacemos a partir de la L-tirosina, que en presencia de vitamina B3, de hierro, se transforma en dopa y a través de otra serie de cofactores se transforma en dopamina, que después pasaría a noradrenalina y adrenalina. Y a partir de las monoaminosidasas se pueden transformar en ácido vanilmandélico, que lo podemos estudiar, lo podemos encontrar directamente en la orina. Situaciones de déficit de dopamina, pues sobre todo cuando a través de la nutrición no entra ese aminoácido L-fenilanalina o esa L-tirosina, sobre todo en veganos o en vegetarianos o simplemente en personas que realizan dietas muy restrictivas, que esto nos puede llevar a un déficit de este tipo de aminoácidos. O también un déficit de absorción, porque tienes el intestino inflamado. Vemos que en la enfermedad de Parkinson puede haber un déficit de la tirosina hidroxilasa, que es la enzima que convierte la tirosina en L-dopa. Entonces, si hay un problema con la tirosina hidroxilasa por un déficit de esta enzima, pues también esto nos puede llevar a problemas de Parkinson. Déficit de cofactores, una anemia ferropénica. Sabemos que el hierro es una de las deficiencias micronutricionales más importantes a nivel mundial. El niño en crecimiento, la mujer embarazada, la mujer que tiene reglas muy abundantes con grandes pérdidas sanguíneas, personas que no tienen una nutrición adecuada, pues no aportan hierro al organismo y si no hay hierro, esa L-tirosina no se convierte en dopamina. La toma de anticonceptivos orales producen un déficit de vitamina B. El estrés, sabemos que en situaciones de estrés excretamos y eliminamos hasta 4 veces más magnesio de lo habitual a través de la orina. También podemos tener un déficit en la producción de dopamina, sobre todo en personas que son muy adictos al tabaco o en personas que tienen una inactividad física. Vamos a entrar en la ruta de las indolaminas, donde el aminoácido precursor de serotonina es el triptófano, que en presencia también de cofactores se convierte en 5-hidroxitriptófano, posteriormente pasaría a serotonina y posteriormente, por una serie de procesos bioquímicos de acetilación, de metilación, se biotransforma en la glándula pineal en melatonina. Pero veis
que también se necesitan cofactores ayudantes en la síntesis, formación y producción de serotonina y posteriormente de melatonina. ¿Qué efectos podemos encontrar serotoninérgicos? Pues sabemos que la serotonina pues, está presente en las plaquetas, en el aparato digestivo, en el cerebro, en la retina. Fijaros que existe un efecto codificado por un gen diferente. Podemos encontrar efectos periféricos, efectos cardiovasculares, efectos sobre la musculatura lisa, aumento de la motilidad intestinal, contracciones del útero, aumento también de la contracción a nivel de los bronquios, y efectos centrales como es la regulación del sueño, del humor, de la termogénesis, en definitiva también del apetito. Factores que pueden limitar la biodisponibilidad del triptófano. Esto es muy importante, porque a veces damos triptófano y no se asimila de forma adecuada. Pues hay que recordar que el triptófano, que forma parte de las proteínas que consumimos en el día a día, solo representa el 1% del conjunto de los aminoácidos. El triptófano, hay que recordar que es destruido por un calor intenso o una cocción prolongada o una fuente de calor prolongada, con lo cual si ingerimos proteínas a la barbacoa que han sido procesadas con un exceso de calor, pues es posible que el triptófano se destruya por este calor y entonces ya no te beneficias del triptófano que entra a través de la alimentación. También en caso de estreñimiento, recordar que el triptófano se puede transformar en indican a través de la flora intestinal. Ciertas sustancias que se liberan fruto de procesos de putrefacción a nivel del intestino, como es el indol, el escatol, el mercaptano, el indican, pueden favorecer su desarrollo por problemas de estreñimiento. Entra también en competición con la tirosina. Por este motivo, si queremos aumentar dopamina, daremos L-tirosina o L-fenilalanina por la mañana para que no interaccione en esa competición con el triptófano. Y el triptófano, el L-triptófano o el 5-HTP, que es el 5-hidroxitriptófano, lo daríamos pues unos 10 minutos antes de la comida y antes de la cena, pero no juntos porque pueden entrar en competición a través de la barrera intestinal. También existen factores limitantes en esa biodisponibilidad del triptófano. Por ejemplo, el paso a través de la barrera hematoencefálica depende del triptófano plasmático libre, es decir, aquel triptófano que no está ligado a la albúmina. Y se ha visto que cuando se consumen aminoácidos ramificados, como son la isoleucina, leucina y valina, entran en competición con los transportadores. Entonces, a veces hay problemas de ansiedad, de nerviosismo. Estas personas como que están pasadas de rosca. A veces es debido por un exceso de serotonina. Aquí nos vendría muy bien, como estrategia terapéutica, antes de las comidas, aportar aminoácidos ramificados que competirían con la entrada del triptófano a través de la barrera hematoencefálica. Muy importante, como hemos dicho, los cofactores, la vitamina B3, la B6, el cromo, el magnesio, los omega 3, son cofactores que facilitan la síntesis, formación y producción de estas moléculas de las emociones, que son la serotonina, la melatonina y la dopamina. ¿Qué situaciones podemos encontrar con déficit de serotonina? Pues también en personas vegetarianas que no aportan una calidad de proteínas adecuadas, déficit de absorción, cuando el intestino está inflamado o tenemos problemas de estreñimiento, déficit de cofactores producidos por el consumo de corticoides, del alcohol, del estrés, síndrome inflamatorio crónico que dificulta la absorción del L-triptófano a través del intestino y problemas también de obesidad. La melatonina, como hemos comentado, es sintetizada por la glándula pineal, secreción estimulada por la oscuridad, inhibida por la luz. Dentro de las funciones de melatonina están la de regular el ritmo circadiano y recordamos que la melatonina es el rey del biorritmo. También se ha visto que tiene cierto efecto antimigrañoso, con lo cual la podemos utilizar con criterio antimigrañoso para esas personas que sufren y padecen de este malestar.
En cuanto a la síntesis de melatonina, pues como hemos comentado, a partir del triptófano, que se convierte en 5-HTP, posteriormente a serotonina y posteriormente por procesos de metilación o acetilación en la glándula pineal, lo vamos a transformar en melatonina. Entonces existe una cronobiología de los neuromediadores. Por la mañana vamos a producir dopamina, y nos da el despertar físico y psíquico, la noradrenalina y adrenalina, el paso a la acción, serían los neuromediadores del despertar. Después por la tarde tendríamos un pico de serotonina entre las 16 y 17 horas que pone el freno a la dopamina, porque no podemos estar todo el día dopaminérgicos. Entonces la serotonina se encarga de poner el freno. Y por la noche, a través de la melatonina, podemos inducir esa relajación interna. Una hora después de la puesta al sol, empezamos a producir esos buenos niveles de melatonina. Por lo tanto, los efectos de la dopamina estimulan la motivación, el placer, la atención, el despertar, la concentración. Podemos decir que la dopamina es el neuromediador del movimiento, el iniciador del starter. Los efectos de la serotonina, sin embargo, son regular el sueño, el humor, el apetito, el comportamiento, la temperatura nocturna. Entonces podemos decir que la serotonina es el neuromediador de la inhibición, es el que pone el freno a la dopamina. En resumen, sería que la dopamina inicia la acción, la noradrenalina acelera la acción y la serotonina frena la acción. Pero también sabemos que a nivel del intestino, no solamente es el basurero de la porquería, sino también el basurero de las emociones. Recordamos que existen 3 cerebros, hablando en concepto de neurotransmisores. El cerebro 1, que tenemos alojado en el cráneo, responsable de la producción solamente del 5% de serotonina. El cerebro 2, que lo tenemos alojado a nivel del plexo solar, a nivel intestinal, es el responsable de la producción del 80% de serotonina. Y el cerebro 3, que es la piel, se encarga de la producción del 15% de serotonina. Recordamos que el ser humano, antes de ser pluricelular, era monocelular y los neurotransmisores se producían en la membrana de la célula. De ahí la interacción directa, concreta y específica de los 3 cerebros. Pues bien, sabemos que a nivel intestinal los problemas emocionales, el miedo, la cólera, la ansiedad, la frustración, el resentimiento, todo esto va a provocar un aumento del tono simpático. Y esto provoca una disminución del sistema parasimpático. Esto va a aumentar los niveles de noradrenalina, disminuyendo los niveles de acetilcolina. Esto va a disminuir el peristaltismo del intestino, generando también una disminución de las secreciones, no solamente a nivel del estómago, a nivel del hígado, a nivel del páncreas. Todas las secreciones se van a ver disminuidas. Y todo esto nos puede llevar a una digestión lenta, pesada, a una fermentación ácida, a una putrefacción alcalina elevada. Todo esto nos lleva a disbiosis, a alteración, a esa perturbación del equilibrio de la flora intestinal. Y todo esto nos lleva al estreñimiento, a una autointoxicación, a un aumento de la porosidad y la permeabilidad intestinal, que sabemos que es punto de partida de muchas enfermedades que sufrimos y padecemos en la actualidad. Todo esto va a provocar una reacción inmunitaria muy importante, con aumento de los radicales libres y, en definitiva, va a generar una inflamación intraintestinal que puede repercutir también en el resto del organismo a través de la producción de ciertas citoquinas proinflamatorias. Fijaros que una vez le preguntaron a Buda que qué era un hombre sabio. Y Buda contestó que un hombre sabio era un hombre que tenía el intestino en perfectas condiciones de funcionamiento. Conclusión: la paz interior, la buena digestión, una microflora intestinal equilibrada determinan la armonía entre el espíritu y el cuerpo, produciendo una estabilidad emocional y buenas facultades mentales, lo que permitiría al sistema inmunológico distinguir eficazmente entre si soy yo o no soy yo. Y esto nos llevaría a esa salud óptima.
Entonces podemos decir que las moléculas de las emociones, las moléculas de la regulación del estado de ánimo son la dopamina y la serotonina. Funciones de la serotonina, como hemos indicado, mejorar el estado de ánimo, las emociones, el peristaltismo intestinal. Muchos problemas de estreñimiento pueden estar provocados por un déficit de serotonina a nivel del intestino. Mejoran la sensibilidad al dolor, el sueño. Personas que tienen déficit de serotonina son más sensibles a las señales que emite el dolor de cualquier etiología. Mejora la actividad sexual, mejora también la producción y liberación de endorfinas. A nivel de la dopamina es el empuje, es el placer, es la capacidad de tomar las decisiones específicas y concretas en el momento adecuado, es la concentración, es la toma de iniciativa, es la socialización, la sociabilidad, es la expresión también emocional. Preguntas muy importantes para determinar si un paciente tiene niveles bajos de serotonina o de dopamina. Todo esto se puede medir a través de análisis específicos y concretos, a través de análisis de orina o a través de análisis de sangre, pero también a través de ciertas preguntas nos pueden dar la pista si esa persona está deprimida en el eje de la serotonina o si esa persona está deprimida en el eje de la dopamina. Entonces, si queremos preguntar sobre el eje de la serotonina, ¿qué tal duerme? Si te dice que duerme mal, pues ya sabemos que no hay melatonina. Si no hay melatonina es porque no tiene suficiente serotonina. Esos despertares nocturnos, ese cambio en el peristaltismo intestinal puede ser indicativo de un déficit de serotonina. Esos cambios de sensibilidad al dolor, personas que les pinchas con una aguja y sienten, perciben con gran intensidad la señal del dolor. Esos cambios del estado de ánimo tienen mucha relación con unos niveles inadecuados de serotonina. Preguntas que podemos indicar para ver si estamos deprimidos o tenemos una alteración con esos buenos niveles de dopamina. Pues le preguntamos sobre la concentración, le preguntamos sobre la atención, sobre la creatividad, sobre cómo puede pensar esa persona en encontrar soluciones para los problemas que impone el estrés diario que nos impone la vida. Pues bueno, pues a través de estas preguntas podemos averiguar si ese paciente, si esa persona tiene alteraciones en el eje de la dopamina o en el eje de la serotonina. Bien, y entramos entonces en las propiedades del magnesio y la influencia que tiene el magnesio en el receptor NMDA. Sabemos que el receptor NMDA está implicado en el desarrollo cerebral, en la capacidad del aprendizaje, en la memoria, en la activación del dolor, en la actividad. Sustancias muy importantes que intervienen en la activación y desactivación de estos receptores, pues uno de ellos es el magnesio, la glutamina, la glicina, la taurina y también el GABA. Fijaros aquí en esta imagen que encontramos este tipo de receptores en los terminales postsinápticos, es donde encontramos este tipo de receptores NMDA, que vamos a ver que tienen una importancia muy importante en la regulación del glutamato y en la regulación del GABA. Pues bien, estos receptores NMDA son proteínas que se encuentran en las membranas de las neuronas postsinápticas en el cerebro. Aquí los veis, los receptores NMDA. Y sabemos que el glutamato y la glicina se acoplan al receptor NMDA. Esto cuando queremos activar este receptor, esto provoca que se produce una salida de magnesio por el canal iónico. Esto facilita la entrada de calcio en la neurona y esto es lo que va a provocar esta actividad del calcio, una activación de este receptor. Pero también necesitamos desactivar este tipo de receptores, no podemos estar activos todo el día. Pues bien, a través de vía Blücher de retroalimentación de estimulación del GABA, vamos a activar estos receptores con GABA y glicina GABA, o glicina o taurina. Gracias a estos neuropéptidos entra cloruro, entonces el magnesio retorna, el calcio ya no puede entrar en la célula y esto provoca una desactivación del receptor NMDA. Entonces, recordar que este tipo de receptores se pueden activar
si están activados demasiado tiempo, producen mucha activación nerviosa a nivel cerebral y necesitamos desactivarlos, y eso lo conseguimos con el GABA y glicina GABA, o bien con la glicina y la taurina, para modificar los niveles de magnesio y calcio en este tipo de receptores. Entonces sabemos que la función del glutamato en el receptor NMDA, el glutamato es un neurotransmisor excitador, excita el sistema nervioso central para que las células del cerebro se comuniquen entre sí, mediador entre la acción y la relajación. Esto puede optimizar el aprendizaje, la memoria, la capacidad de atención, la percepción también del dolor. La función de la glicina puede tener una función inhibitoria o puede tener una función estimuladora. La glicina se acopla al receptor de glicina de la membrana celular de la neurona. Esto hace que penetre cloruro en la neurona y que la membrana se hiperpolarice. En consecuencia, el magnesio retorna por el canal iónico del receptor NMDA y esto desactiva directamente este tipo de receptor. Pero también sabemos que la glicina puede tener un efecto estimulante en estos receptores. En los casos donde la glicina se acopla al receptor NMDA, hace posible la apertura del receptor NMDA cuando también se acopla directamente con el glutamato. Entonces, la glicina tiene esta dualidad inhibitoria o estimuladora dependiendo de la situación química que se presente en un momento específico. También la taurina, neurotransmisor inhibidor. La taurina se puede unir al receptor de glicina de la membrana de la neurona. Así puede entrar cloruro hiperpolarizándose la membrana y, en consecuencia, esto hace que vuelvan los iones de magnesio por el canal iónico del receptor NMDA y, debido a esto, el calcio queda fuera de la neurona. La taurina se puede unir directamente al receptor NMDA, lo cual provoca también la inhibición del receptor NMDA. Veremos que la taurina la podemos utilizar con criterio terapéutico para muchos problemas que están relacionados con el sistema nervioso. Otras funciones que tiene la taurina, pues fijaros, muchas de las funciones coinciden con las funciones que también tiene el magnesio. La taurina mejora el transporte de magnesio por la membrana celular, sobre todo importante para el transporte de magnesio al músculo cardíaco. La taurina proporciona un equilibrio de minerales óptimo en los músculos. La taurina también es uno de los nutrientes más importantes para el mecanismo de contracción y funcionamiento del corazón. La taurina es antioxidante muy importante y la taurina también interviene en la fase 2 de la detoxificación hepática para que ciertas sustancias tóxicas que se han producido a nivel del hígado puedan ser excretadas y eliminadas a través del contenido fecal y a través de la orina. Con lo cual, cuando tenemos una situación de excitotoxicidad, proceso patológico en el que las células nerviosas se ven dañadas o rotas por una estimulación extrema mediante los neurotransmisores, por ejemplo, por grandes cantidades de glutamato que hacen que el receptor NMDA esté siempre estimulado. Esto produce niveles elevados de calcio en la célula por mayor entrada a través del canal iónico del receptor NMDA, y esto nos lleva a una activación de enzimas que rompen la célula, como son enzimas proteasas y enzimas fosfolipasas. En consecuencia, el calcio elevado en las células aumenta la probabilidad de daño mitocondrial. Recordad que mitocondrias tenemos en el cerebro, en el corazón, en el hígado, en los músculos, y a nivel cerebral, si el calcio está muy elevado, vemos que puede generar un daño en las mitocondrias, y esto pues, nos puede llevar incluso a enfermedades de tipo crónico y neurodegenerativo. Síntomas de hiperactividad de este receptor: problemas del sueño, más sensibilidad a las señales del exterior, trastornos del sueño, problemas epilépticos, dolor crónico, problemas depresivos, fatiga crónica. Son personas, cuando existe una hiperactividad de este receptor, son personas que la cabeza siempre la tienen en actividad continua, no dejan el cerebro, la cabeza en calma. Es muy típico de esta hiperactividad del receptor NMDA. Entonces sabemos que a través del magnesio, que
es capaz de activar más de 300 reacciones metabólicas del organismo. Pues fijaros, interviene en la síntesis de proteínas y ácidos nucleicos, mejora el crecimiento y la división celular, protección de las membranas celulares, es antagonista del calcio. El calcio contrae y el magnesio relaja, por eso es el mineral de la relajación muscular. Interviene en todos los procesos donde se produce esos buenos niveles de energía. O sea, participa en todos y cada uno de las reacciones bioquímicas que están implicadas en la formación de energía. Entonces participa en la contracción muscular, en la relajación muscular, en el control neuromuscular, también a nivel de la presión sanguínea. Si tienes poco magnesio, pues esto va a generar una contracción de la capa media muscular de tus arterias y esto puede llevar a un aumento de la presión arterial por un aumento de las resistencias periféricas. Síntomas de deficiencia de magnesio: temblores, calambres, convulsiones, problemas mentales, osteoporosis, fatiga y debilidad muscular, hipertensión, síntomas asmáticos, trastornos del ritmo cardíaco. Recordar que el magnesio es un beta bloqueante natural y mejora la contractilidad del corazón. Esas personas que dicen que están con ese pequeño tic en el párpado superior, es muy significativo de que tienen una disminución en la concentración del magnesio a nivel de todas las estructuras del organismo. Y a nivel del magnesio, pues podemos encontrar un magnesio en forma orgánica y magnesio en forma inorgánica. Lo que se ha visto que las formas orgánicas del magnesio se absorben, se asimilan muchísimo mejor que las inorgánicas. Un ejemplo de orgánicas sería el citrato de magnesio, gluconato, los lactatos de magnesio, los aspartatos de magnesio, el bisglicinato de magnesio, que se está utilizando en la actualidad. Inclusive ya han aparecido formas galénicas de magnesio en su forma liposomada. En resumen, funcionamiento óptimo del receptor NMDA. Necesitamos glutamato y la glicina lo activan. El GABA, la glicina y la taurina lo desactivan. La falta de magnesio provoca problemas en la desactivación, es decir, si tienes deficiencia en magnesio, vas a propiciar que ese receptor esté mucho más activo durante el día. Y recordar que como cofactor importante del magnesio es la vitamina B6. Llegamos a la inflamación de bajo grado. Es una de las principales causas de depresión. Ya en la actualidad muchos psiquiatras están pidiendo marcadores que nos indicarían que existe una inflamación, una neuroinflamación del cerebro, pidiendo marcadores como es la interleuquina 6, que es una citoquina proinflamatoria que cuando está muy elevada y la persona tiene depresión, pues puede ser una de las causas más importantes de esta neuroinflamación. Y sabemos que una inflamación crónica, inflamación de bajo grado, pues te puede llevar a depresión, a problemas de anemia, a dificultad en la producción de vitamina D, la sarcopenia, a osteopenia, problemas de cáncer, a problemas de hipertensión, alteraciones en la coagulación. Entonces vemos que hay que intentar regular la inflamación de bajo grado, que con el tiempo se puede transformar directamente en esa neuroinflamación cerebral. Entonces sabemos que una de las causas de neuroinflamación cerebral viene a través de la porosidad o la permeabilidad del intestino. Sabemos que en la lámina propia del intestino pues existen multitud de células inmunológicas productoras de citoquinas, unas de ellas proinflamatorias, otras de ellas inhibidoras, pero normalmente ante una situación de aumento de la porosidad intestinal van a predominar esas citoquinas proinflamatorias. Y sabemos que las consecuencias de tener abierta la barrera intestinal pues va a permitir un mayor paso, una invasión de bacterias y virus, producción de hormonas de estrés como es la adrenalina y el cortisol, provoca la apertura fisiológica de estas uniones estrechas. Todo esto lo hace para poder absorber más energía durante una amenaza, una situación de estrés provocada por un evento estresante. Pero sabemos que las uniones estrechas que conforman todo lo que es la estructura del intestino, pues se ven muy alteradas, muy lesionadas por el estrés, por los radicales libres, por esas sustancias proinflamatorias,
Todo esto hace que se activen los mastocitos que liberan proteasas. Esto origina una producción elevada de triptasas y esto va a generar, va a producir una mayor permeabilidad patológica del intestino. Por lo tanto, hay que intentar evitar sustancias que inflamen el intestino y una de ellas es el gluten. A través del gluten favorece el aumento de la porosidad intestinal. Veis en esta imagen un intestino que está en perfectas condiciones de funcionamiento, no tiene porosidad intestinales, las uniones estrechas están conformadas de forma normal, pero cuando tenemos el leaky gut o el aumento de la porosidad intestinal, esto favorece el paso, por un lado, de lipopolisacáridos que proceden sobre todo de bacterias gram negativas, pero también de residuos proteicos de alimentos mal digeridos. Y esto va a provocar reacciones inmunológicas, provocando a su vez citoquinas proinflamatorias que pueden llegar al cerebro y producir una neuroinflamación cerebral. Entonces, las consecuencias que tenemos de tener esas barreras demasiado permeables, pues es que van a entrar más patógenos. Cada vez se va a producir una mayor activación del sistema inmune innato y cada vez más energía al sistema inmune a costa de reducir la energía en otros órganos. Muy importante el concepto de la endotoxemia. Cuando tenemos un proceso de endotoxemia provocado, entre otras cosas, por una disbiosis, por una alteración, una perturbación del equilibrio de la flora intestinal, van a aumentar las bacterias gram negativas. Y fijaros, las bacterias gram negativas tienen estas cositas verdes que veis aquí, que son los lipopolisacáridos, que no tienen las bacterias gram positivas. Entonces, si tienes disbiosis, si tienes una alteración de tu equilibrio, de tu flora intestinal, va a haber un predominio muchísimo mayor de estas bacterias gram negativas que van a facilitar la entrada de estos lipopolisacáridos a través de esta porosidad o aumento de la permeabilidad del intestino, provocando muchísimos problemas por depósito de estos lipopolisacáridos en las distintas estructuras del organismo, provocando reacciones de tipo inmune o autoinmune. Entonces, a través de los mastocitos y los linfocitos T a nivel intestinal, van a liberar histamina, serotonina y otras citoquinas, muchas de ellas proinflamatorias, y esto pues, a nivel del metabolismo cerebral pues, puede producir depresión, puede producir agresividad, pueden generar y producir autismo, esquizofrenia. Entonces, en el desarrollo de esta neuroinflamación del cerebro interviene de una forma muy específica y muy directa los problemas asociados al aumento de la porosidad intestinal. Y cuando el intestino está poroso, está permeable, facilita la entrada de estos patógenos que llegan al cerebro por la barrera hematoencefálica, produciendo una hiperactividad del sistema inmune, como veíamos al inicio, y esto nos va a llevar a trastornos cognitivos, a problemas depresivos, a problemas de nerviosismo y también de irritabilidad. Fijaros que cuando tenemos un estrés producido por el cortisol, un exceso de glucosa, situaciones que comportan una hiperglucemia, también situaciones de diabetes tipo 2, los aminoácidos que contienen las proteínas, que nos aportarían L-tirosina, que se transformaría directamente en dopamina. Si tú estás inflamado y en esa misma comida incorporas alimentos altamente refinados, pues la tirosina, que a través de la tirosina hidroxilasa se transforma en dopamina y posteriormente en noradrenalina, no se produce porque a través de estos elementos edulcorados o de estas situaciones de estrés con aumento de cortisol, la tirosina va por otra ruta metabólica por activación de la tirosina aminotransferasa y esto disminuye el paso intracerebral de tirosina. Y si te quedas sin tirosina, no vas a fabricar dopamina. Y esto te puede provocar una depresión en el área en el eje de la dopamina. Lo mismo sucede con el triptófano. Personas con inflamaciones a nivel intestinal, con sobrepeso, con problemas de obesidad, con problemas de síndrome metabólico, con problemas de estrés físico o psicológico, van a producir citoquinas proinflamatorias que activan las vías IDO y lo que hacen es que el triptófano, en lugar de convertirse en serotonina y posteriormente en melatonina,
se biotransforma a través del paso de las vías IDO, entran a la vía de los ácidos orgánicos y algunos de estos ácidos orgánicos son neurotóxicos, pudiendo provocar también problemas de tipo neurodegenerativo. Aquí un pequeño truquito: si tenéis que complementar a estas personas que pueden tener este tipo de problemáticas, no deis el L-triptófano, hay que dar el 5-hidroxitriptófano, que se salta las vías metabólicas, las vías IDO. Así, de esa forma, con el 5-HTP podéis fabricar serotonina y posteriormente melatonina. Recordaros que los ácidos grasos omega 3 son muy importantes para nuestro cerebro y para nuestra salud vascular en general. En distintos estudios ponen de manifiesto que el tomar todos los días unos buenos niveles entre 2,5 a 3 gramos al día mejoran sensiblemente los problemas de ansiedad y de depresión, según se explica en dicho estudio. Otro alimento importante que podemos incorporar para reducir la inflamación cerebral y sobre todo mejorar los niveles de serotonina y de la dopamina es el Crocus sativus, es decir, el azafrán. Fijaros que se ha demostrado que la crocina y la crocetina sirven para inhibir la liberación del óxido nítrico, inducida por esos lipopolisacáridos procedentes de las microglias cultivadas de cerebro en ratones. Estos compuestos pudieron reducir la producción inducida de esos lipopolisacáridos, del factor necrosis tumoral alfa. Hubo una reducción importante de la interleucina 16 y especies reactivas del oxígeno intracelulares. También tuvieron un efecto muy importante en reducir la activación de las NF-kappa-beta, que es la transcriptasa que estimula el gen de las citoquinas proinflamatorias, y que sabemos que a través de los lipopolisacáridos podemos estimular esta transcriptasa. Entonces se vio que el azafrán tiene un efecto frenador, inhibidor de la formación de esta transcriptasa. Entonces, dentro de los efectos del azafrán, vemos que es antiinflamatorio, que es inhibidor selectivo de la recaptación de la serotonina, de la dopamina, es antioxidante, tiene un efecto positivo sobre el sistema neuroendocrino, tiene una serie de efectos neuroprotectores. En la revisión sistemática se identificaron 6 estudios. En los ensayos comparativos con placebo, se vio que el azafrán poseía grandes efectos terapéuticos y, al ser comparado con medicamentos antidepresivos, tuvo una eficacia similar contra este tipo de afecciones. Entonces podemos decir que el azafrán tiene un efecto antidepresivo, probablemente por esa regulación de la serotonina y posiblemente también por la acción antioxidante y antiinflamatoria y neuroprotectora de nuestro cerebro. Podemos decir entonces que a través del aporte nutricional del Crocus sativus, de ese azafrán, cuyas sustancias activas son la crocina y el safranal, para conseguir estos efectos que acabo de mencionar necesitaríamos unos 90 miligramos del Crocus sativus al día. Bien, y también el cerebro lo podemos alimentar con la macronutrición, es decir, con alimentos que tienen una acción concreta, específica y selectiva a nivel del cerebro. Y encontramos en primer lugar la cúrcuma. La cúrcuma es una especie amarilla comúnmente utilizada en el curry y que contiene curcumina, un antioxidante muy potente y antiinflamatorio. La curcumina es capaz de atravesar la barrera hematocefálica, razón por la cual resulta prometedora como un agente neuroprotector para una amplia variedad de trastornos de tipo neurológico. La investigación ha demostrado que la curcumina puede ayudar a inhibir la acumulación de ese beta-amiloide que se va acumulando en los pacientes que sufren y padecen los problemas de Alzheimer. También se vio que la curcumina incluso ha demostrado incrementar la memoria y estimular la producción de nuevas células cerebrales, un proceso conocido como de neurogénesis. Una notable investigación también sugiere que otro compuesto bioactivo encontrado también en la cúrcuma, llamada turmerona aromática, puede aumentar el crecimiento de las células madre neuronales en el cerebro hasta en un 80% en ciertas concentraciones.
Las células madre neuronales se diferencian a neuronas y juegan un papel muy importante en esa autorreparación. Los hallazgos sugieren que la turmerona aromática puede ayudar a recuperar la función del cerebro en enfermedades de tipo neurodegenerativo, como es el Alzheimer y algunos problemas asociados a ese tipo de alteraciones neurodegenerativas. También el salmón silvestre, pero fundamentalmente se ha visto que el salmón silvestre de Alaska nos aporta unos ácidos omega 3 de una buena calidad. Por lo tanto, las grasas omega 3 que encontramos en el salmón silvestre de Alaska ayudan a combatir la inflamación, primero de todo el cuerpo, pero también incluyendo el cerebro, ofreciendo numerosas protecciones a nivel del cerebro. Por ejemplo, en un estudio en la revista Neurology, encontró que las mujeres ya de edad avanzada con niveles más altos de ácidos grasos omega 3 tenían una mejor conservación de su cerebro a medida que envejecían, comparado con aquellas que tenían niveles bajos, lo que podría significar que mantendrían un mejor funcionamiento cerebral en 1 o 2 años más. En otra investigación se evidenció un aumento significativo en la activación de la corteza prefrontal dorsolateral del cerebro de los niños a quienes se les dio un suplemento de omega 3. Esta es un área del cerebro en los niños que está asociada con la memoria laboral. También notaron cambios en otras partes del cerebro, incluyendo la corteza occipital, centro de procesamiento visual, y la corteza cerebelosa, que desempeña un papel muy importante en el control motor, en la motricidad. Ustedes pueden obtener grasas omega 3 en dosis terapéuticas al tomar un suplemento como es el aceite de krill, pero si lo que busca es una fuente alimentaria, como el salmón silvestre de Alaska, junto a las sardinas y las anchoas, que son ácidos grasos también, que aportan ácidos grasos, son pescados azules, son unas buenas fuentes nutricionales de ácidos grasos omega 3, tan importante para el buen funcionamiento cerebral. El brócoli, la coliflor, el brócoli y la coliflor son buenas fuentes de colina. Hablamos también al inicio del huevo, que tiene una buena fuente de colina. También la coliflor nos aporta vitaminas del grupo B, importantes como cofactores en la neuromodulación del cerebro. El consumo de colina durante el embarazo recarga la actividad cerebral de los fetos en el útero, lo que indica que puede mejorar la función cognitiva, mejorar el aprendizaje y la memoria, puede mejorar la neuroanatomía cognitiva de los niños. También puede disminuir la pérdida de memoria relacionada con la edad y la vulnerabilidad del cerebro a las toxinas durante la niñez, así como proporcionar protección en el futuro. Los huevos y la carne también son otras buenas fuentes de colina. Y recordaros que el brócoli ofrece beneficios adicionales, incluyendo un flavonoide antiinflamatorio, que es el caenferol, y 3 fitonutrientes glucosinolatos que trabajan en sinergia para apoyar los procesos de desintoxicación del organismo. Las nueces. Las nueces son una buena fuente de grasa omega 3 de origen vegetal, fitoesteroles naturales y antioxidantes que han demostrado revertir el envejecimiento del cerebro en estudios con ratas ya en edad avanzada. Si os dais cuenta, cuando abrís una nuez, tiene una estructura muy similar al cerebro. Se ha encontrado que el DHA, en particular un tipo de grasa omega 3, estimula la función cerebral e incluso promueve la curación del cerebro, aunque es más abundante en ácidos grasos omega 3 de origen animal, como es el krill o el salmón silvestre de Alaska, a diferencia de las nueces. Las nueces contienen una serie de otros compuestos neuroprotectores, como puede ser la vitamina E, el ácido fólico, también contienen melatonina de fuente natural y antioxidantes que le da aún un mayor beneficio a su cerebro. Por ejemplo, las investigaciones demuestran que el consumo de nueces puede apoyar la salud del cerebro y aumentar el razonamiento inferencial en adultos jóvenes. Otro estudio encontró que consumir alimentos ricos en antioxidantes como las nueces puede disminuir la vulnerabilidad al estrés oxidativo que se produce en el envejecimiento,
con lo cual aumentamos la salud y también podemos mejorar las funciones cognitivas y motoras en los procesos de envejecimiento. Pero ojo, las nueces hay que consumirlas no peladas, porque si las consumes peladas, muchos de estos ácidos grasos y la vitamina E se oxiden. Hay que consumir las nueces en el momento, hay que pelarlas directamente en el momento. Esto es muy importante. El apio es una fuente muy rica en luteolina, un compuesto vegetal que puede calmar la inflamación en su cerebro, que es una causa principal de neurodegeneración. La luteína también se ha relacionado con una menor tasa de pérdida de memoria relacionada con la edad en los ratones. Durante un estudio, los ratones más viejos, alimentados con una dieta suplementada en luteolina, se destacaron mejor en las tareas de aprendizaje y de la memoria. Recordar que, además del apio, los chiles y las zanahorias también son muy buenas fuentes de luteolina. El aceite de coco, principal combustible que su cerebro necesita para la energía, es la glucosa. Sin embargo, el cerebro también es capaz de funcionar con más de un solo tipo de combustible. Uno de ellos son las cetonas, cuerpos cetónicos o cetoácidos. Pues bien, las cetonas son lo que su cuerpo produce cuando convierte la grasa en oposición a la glucosa en energía. Y los triglicéridos de cadena media, MCT, encontrados en el aceite de coco, son una excelente fuente de cuerpos cetónicos, debido a que el contenido en estos triglicéridos de cadena media, en el aceite de coco, es aproximadamente del 66%. Los triglicéridos de cadena media se van directamente a su hígado, donde el aceite es convertido rápidamente en cetonas. El hígado libera inmediatamente las cetonas en su torrente sanguíneo, donde son transportadas al cerebro para ser utilizadas fácilmente como fuente de energía o de combustible. Mientras que su cerebro es muy feliz funcionando con glucosa, hay evidencia que sugiere que los cuerpos cetónicos en realidad pueden ayudar a restaurar y renovar las neuronas, al igual que mejoran la funcionalidad de los nervios del cerebro. Los niveles terapéuticos de estos triglicéridos de cadena media se han estudiado en torno a los 20 gramos por día. Según las investigaciones de la doctora Mary Newport, un poco más de 2 cucharadas de aceite de coco, unos 35 mililitros o 7 cucharaditas de estas grasas, le suministrarán el equivalente a estos 20 gramos de triglicéridos de cadena media, que es lo recomendado, ya sea como una medida preventiva contra enfermedades neurológicas, degenerativas y como tratamiento para un daño de cualquier problema establecido a nivel cerebral. Y las moras azules, por último, las moras azules contienen antioxidantes y otros fitoquímicos, como es la mora azul, y se han encontrado con un mejoramiento en el aprendizaje, en el pensamiento y en la memoria, junto con la reducción en el estrés oxidativo y neurodegenerativo. También es relativamente baja en fructosa, por eso hay que tenerla en cuenta. Sabemos que la fructosa no es un azúcar adecuado para la salud. Sin embargo, las moras azules son bajas en fructosa y muy altas en polifenoles, que nos aportarían una gran cantidad importante de antioxidantes. En concreto, la mora azul silvestre, que tiene alto contenido de antioxidantes y antocianidinas, es conocida para proteger contra el Alzheimer y otras enfermedades de tipo neurodegenerativo. Las moras azules silvestres incluso han demostrado reducir algunos de los efectos de una mala alimentación, como la inflamación sistémica producida por la hipertensión arterial elevada. En un estudio reciente con las moras azules silvestres, vieron que podía reducir los efectos proinflamatorios de una mala nutrición, de una mala alimentación, así como también pudieron prevenir alteraciones a la presión arterial elevada, lo que también estaría indicado y sería muy benéfico para la salud de nuestro cerebro. También quiero terminar ya la charla con la influencia de la actividad física y la serotonina. Sabemos que cuando realizamos ejercicio,
utilizamos las reservas de glucógeno, utilizamos los aminoácidos ramificados por el músculo, y si el ejercicio es mayor de 60 minutos, la albúmina libera triptófano para fijar ácidos grasos que tiene que transportar a estos músculos que están demandando estos niveles de energía. Pues bien, cuando el triptófano se queda libre, este es el aminoácido que tiene capacidad de atravesar de forma directa y concreta la barrera hematocefálica para producir serotonina. Esto significa que hacer ejercicio va a favorecer la entrada del triptófano para regular ese equilibrio de la serotonina. Con lo cual, esto va a generar un bienestar emocional tras el ejercicio, va a disminuir el apetito también tras el ejercicio, porque unos niveles adecuados de serotonina calman esa compulsividad por la comida. Pero también sabemos que la actividad física va a afectar a otra molécula de las emociones, que es la dopamina. La actividad física por encima de 60 minutos aumenta la síntesis de dopamina y de la noradrenalina. Esto va a producir un aumento de la frecuencia cardíaca, un mayor aumento de la vigilancia y sobre todo una mayor activación de la motivación, importante para emprender de forma adecuada el día a día. Muy importante la taurina. Fijaros que la taurina la podemos aconsejar en caso de estrés. La taurina no está presente en el mundo vegetal. Múltiples vías de síntesis hepática a partir de cisteína y metionina, presente de forma conjugada en las sales biliares, excretada por la orina básicamente. No es exactamente un aminoácido, ya que no tiene un grupo carboxilo, sino tiene un grupo sulfónico de azufre y no se incorpora en el pool de proteínas. Pues fijaros, la taurina es el aminoácido más abundante en el músculo cardíaco. Ayuda a normalizar la frecuencia cardíaca, al aumentar la retención de potasio y de magnesio. Es un neuromodulador que favorece la reacción del GABA, como hemos visto anteriormente, y tiene efectos ansiolíticos, sedantes y miorrelajantes. Disminuye las cantidades de adrenalina y de noradrenalina producido por el estrés mantenido en el tiempo, reduce la agregación plaquetaria y reduce también las pérdidas urinarias de magnesio producidas por el estrés, porque recordemos que el estrés excreta y elimina a través de la orina hasta 4 y 5 veces más magnesio del habitual. La hipoxia intermitente, es bueno someter al organismo de vez en cuando a un estrés agudo. Fijaros que cuando realizamos este ejercicio de hipoxia intermitente, aquí indico cómo se realiza, podemos mejorar la memoria, podemos mejorar los niveles de glucosa, de colesterol, mejora también los problemas depresivos, mejoramos la contractilidad del corazón. También la hipercapnia consiste en respirar una bolsa de plástico, tu propia respiración, y de esta forma se puede activar el sistema antipánico y es espectacular cuando empiezas a trabajar con ello, muy indicado en personas con fobias, con síndromes de ansiedad, con ataques de pánico, y es muy sencillo, consiste en respirar 4 veces al día durante 2 o 5 minutos para que generen una situación de hipercapnia en tu organismo. Y de esta forma activas el sistema antipánico y es una intervención con un efecto prácticamente inmediato. Hace que la persona sea más apta y capaz de enfrentarse con sus problemas reales. Y ya para terminar, pues hay que decir que lo que importa es el todo. Y la mente y el cuerpo son inseparables. Antes se decía que lo psíquico afectaba a lo somático, pero en la actualidad se dice que lo psíquico afecta a lo somático y lo somático afecta a lo psíquico. Es decir, que la mente y el cuerpo son inseparables. ¿Y qué es el todo? Pues el todo es un probiótico, según Paul Sorley. El todo es ley, según Moisés. El todo es amor, según Jesús. El todo es intestino, según Buda. El todo es agua, según Tales. El todo es comida, según Hipócrates. El todo es el infinito, según Copérnico. El todo es evolución, según Darwin. Todo es el microbio, según Pasteur. El todo es tierra, según Claude Bernard. Todo es el inconsciente, según Freud. Todo es relativo, según Einstein.
y todo es un hongo, según Paul Stamets. Con lo cual, pues podemos indicar que lo somático afecta a lo psíquico y lo psíquico afecta a lo somático. Bien, pues nada más. Gracias por su atención y hasta la vista. Hasta siempre.